Hola, hello, welcome to another episode, the We Should Talk series of bilingual Spanish-English conversation, host and producer by Janice Lovaina. Ok. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de We Should Talk. Y hoy estoy, como siempre lo digo, súper feliz, súper emocionada de tener a una amiga coterránea de mi tierra cubana, pero además a una persona que admiro, que quiero muchísimo, que desde hace muchos años conectamos y ha sido una energía muy linda entre nosotras. Hoy tengo el placer, el honor de tener a Yixia Torres aquí conmigo, que es una actriz, bueno, actriz amiga de esas que son auténticas, tengo que decirlo, auténtica con todas las palabras y bien en grande, en capital. Yixia es una de esas personas que nunca, al menos desde mi punto de vista, nunca cambia. Siempre es la misma cubana, así bella, abierta, sonriente, mira esa sonrisa que tiene. Eh, entonces, para mí, conectar con Yixia y tenerla hoy en este espacio de Visual Talk es totalmente un gran placer y le agradezco que se conecte desde Palermo, desde Italia, y podamos hacer esta entrevista hoy. Yixia, bienvenida a este espacio. Gracias. Yanni, me has hecho llorar con todas esas cosas que has dicho, de verdad. Maquillaje, por favor, maquillaje. Lo sé, Qué lo sé. linda, gracias. No, es un placer, amiga, un placer de verdad. Eh, Pueden conectarse otras personas que quizás te conozcan, pero siempre es bueno refrescar quién es Yixia. Y la primera pregunta es, ¿cómo surgió tu deseo de actuar? Porque eres una magnífica actriz, te lo tengo que decir, y la gente tiene que saberlo. Gracias por la parte que me toca, pero eso es un cuento, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque eso está largo, eso está largo. No importa. A ver, mira, a ver, yo creo que yo realmente nunca me lo propuse, Yanni, nunca me lo propuse. Ya a la edad de mi hija, que tiene 6 años, yo era como que muy desinhibida. O sea, era más desinhibida inclusive ya de niña que lo que pudiera ser ahora, ¿eh? Porque es así. Nosotros trabajamos delante de una cámara con un público y todo, pero siempre desde las emociones y no es fácil. No es que las personas piensan, no, son actores, son actrices y bueno, da lo mismo como quiera. Ellos siempre están disponibles, ellos pueden ser lo mismo un No, payaso, esto, con lo otro. Nada que ver, nada que no, ver. no. Hay una timidez que es grandísima, ¿no? Y yo creo que nos sirve, el hecho de exponernos, nos sirve justamente para vencer esa timidez, ¿no? Bueno, pues Totalmente. yo de niña me inventaba personajes. Eso siempre yo pienso que es algo, es un leitmotiv. Yo creo que los niños, en sentido general, siempre se buscan a alguien a quien imitar. Hay quien una prima, no sé, una amiguita, una vecina o algo, una tía. Yo era Rafaela Carrá. Y por muchísimo tiempo yo era Rafaela Carrá, que tenía a mi mamá loca. Teníamos 3 toallas en la casa y una era amarilla y entonces ese era mi pelo era, me cogía así con una liga, y ese era mi pelo de Rafaela Carrá. Cantaba las canciones, tú sabes que ellos tienen Rafaela Carrá italiana, Sí, ellos siempre han tenido, o se han insertado en el mercado este hispánico y los discos, no, las canciones no solo son en italiano, sino también en en español. español, Sí, como sí, Ramazzotti, como que me esta encantan. Laura Pausini, Ujú. bueno, tantos que tienen sus Giovanotti. Giovanotti, Ujú. exactamente, Andrea Bocelli, Sí. y podemos estar por ahí. Bueno, pues así, donde quiera que me paraba, yo cantaba. Recuerdo que mis padres los domingos siempre eran días de visitar a los amigos y cuando ellos se ponían a tomar, a conversar, qué sé yo aburrido, a hacer mis cosas. Y cuando ya ellos estaban ya liquidados, cuando ellos estaban ya que habían conversado de todo, pues me llamaban para refrescar el Entretener. ambiente. Yo era el refrescador. Y entonces, bueno, me subía donde me pudiera subir y ahí mismo yo me desataba
chiquitica a cantar la Rafaela Carrà. Pero te hago una Madre anécdota mía. respecto a eso. Primer grado, primero o segundo grado, tendría más o menos, sí, 7 años, algo así, primer grado. Y era la fiesta de fin de curso. Se hacía, tú sabes, la fiesta, el acto matutino es el acto en la escuela entera y después cada aula hacía su fiestecita y los niños presentaban, cantaban, qué sé yo. Bueno, a mí me tocó hacer de Rafaela Carrà. Y bueno, ¿qué pasa? Delante de todos los padres, qué sé yo, me paro encima de la mesa y empiezo a cantar la canción esa, qué loca estoy, qué loca, qué loca, qué loca estoy. Sí, me acuerdo, esa es de nuestra época. Estaba loca, porque estaba loca. Y bueno, en una de esas me empiezo, ¿qué es lo que estoy, qué es lo que estoy? Y en el estribillo, el famoso cabeceo de Rafaela Carrà, Sí, ¿no? Con sus pelos rubios por un lado y para el otro. Bueno, y parece que yo me excedí. Y en un de esos de cabeceo de eso, me perdí el equilibrio, me metí contra el canto de la pizarra que estaba detrás, porque yo arriba de la mesa, casi que me parto la cabeza por hacerme la Rafaela. Y lo cómico es que chica, que yo seguí. Hubo un momento de tambaleo, porque bueno, es normal, ¿no? Tampoco era que tenía que inmolarme. Pero parece que yo vi las caras así, como tú sabes que te quieren acudir, porque ver un niño en dificultad es que la gente enseguida va a acudir. Claro. Y yo y seguí bailando, yo me acuerdo perfectamente, porque para mí fue un episodio, un evento, una cosa que me marcó porque superé ese tipo de cosas. Me duró poco, ¿no? Me duró poco. Yo creo que la fama. Lo que emparejé el cabeceo de la otra parte, porque ya inmediatamente después ya se terminó y me salí, me acuerdo, me bajé haciéndome así mi cabecita, pero no fue abrupto, o sea, logré a mi manera Terminar. darle un final a eso, darle un final. Y por ahí yo creo que vino el tema, ¿no? O sea, siempre he tenido después más grandecita, me ponía, ¿te acuerdas? Bueno, los CDR, las fiestas del CDR, todas las fiestas que La se animadora. hacían en el barrio, figúrate. Yo, bueno, interpreté, yo lo mismo era Camilo Sesto, que era Roberto Carlos, vamos a Pero hablar. Gigi, me estás hablando de cantar. Tú siempre cantabas, porque mira, eso es algo que quizás no todas las personas lo observan, ¿no? En tus personajes hay personajes que has cantado. Sí, he cantado, canté, a ver, bueno, espérate, es que es complicado, a ver, yo realmente el tema de cantar nunca me lo he propuesto porque por supuesto no creo tener una voz adecuada o cómo decirte, preparada, ¿no? Para eso, date cuenta, No lo creo, pero bueno. el canto es, junto con medicina, es de las carreras, al menos en mi país y aquí en Italia también, Sí, las que dura 6 años. Sí. No, necesitas una preparación, obviamente. Un Pero yo creo que sí motivo, tienes será. voz, así que no te frustres. Bueno, yo lo que pasa es que lo gozo, ¿sabes? Lo que tengo es que el canto para cantar tienes que interpretar, ¿no? Sí. Y yo creo que me avalo de eso, o sea, aprovecho estas cosas o sea, el poder interpretar. En el periodo especial cubano, yo cuando estaba ya en la colmenita, figúrate, no había mucho que hacer y había que vivir. Entonces, bueno, creamos un grupo dentro de la misma colmena que se llamaba así, se llamaba, espérate, el grupo de la colmena, bueno, no, era como la colmena, pero se creó un grupo o sea, representábamos las canciones estas populares y tradicionales nuestras, el piquete de la colmena, me faltaba la palabrita del piquete, el piquete de la colmena, ay, qué lindo. Bueno, pues, y estuvimos trabajando en la Mesón. Mira. En la casa de la moda cubana estuvimos haciendo, y bueno, yo lo mismo era la engañadora, que era Olga la tamalera, que me creé un personaje siempre inspirada en la Bella de la Alhambra. Qué bello. Y bueno, tú sabes, yo creo que todas las actrices de mi generación nos hemos inspirado en ellas. Es que es inevitable. Es que es un No referente. De esa pregunta la tengo aquí. ¿Qué referentes, si tienes alguna persona como tu fuente de inspiración o algún artista como fuente de inspiración? Así que
Pues Eso es, justamente, sí. yo pienso, bueno, ya te dije, Rafaela, a esa edad tan pequeña, ¿no? Eh, Porque yo era ese personaje, yo ya no solo cuando cantaba en el Mm. CDR, todas esas cosas, yo andaba en la casa como si fuera ella con el pelo. O sea, de alguna manera ella me influía en mi conducta, en mi manera de moverme, de expresarme. Y bueno, ya después estuve haciendo grupos musicales con amiguitas del barrio, el grupo Strix, el grupo Oh, Chicas de Hoy, oh, aguántate. sí. Pues mira, esa parte sí no la sabía. Por eso te hice esta pregunta, porque hay que saber las raíces, de dónde viene esa superactriz. Sí, porque Eh, por ahí vino todo, o sea, y mm, ahí se mezclan las dos preguntas, o sea, ¿quiénes sí. te han influenciado? Ya después creciendo, por supuesto, ya después te puedo hablar en el plano ya actoral, Mm. propiamente, no terminaría nunca, la lista es muy grande, de No sé, hecho, no, no, es mejor no mencionar específico. pero sí vino por ahí, por una necesidad de expresarme a través del cuerpo, y no solo era el canto, era también el baile, porque siempre quise bailar. Yo Mm. creo que, y, claro, el teatro después cuando lo estudié es compendio de todas esas cosas, ¿no? Tienes razón. Y a mí me gusta mucho el musical, que lo hice durante Lisa, Mm. y me gusta mucho eso, bailar, cosa que hice todavía, o sea, antes de entrar en Elisa, lo hice siempre desde la perspectiva normal de la joven, de la adolescente, que se mira en el Yo te vi espejo. bailar y bailas súper bien, salsa sobre todo. Ese sauce es algo muy Sí, grande. en el salsa, Eso es ahí el que no baile, el que no baile es yankee, así como mismo. dice la gente, no es Sí, que salte. ahí hasta No, las no, frikis bailan como yo. todo el mundo, hija, pero vamos, no, tú también, Yanni, no me digas que no, No, sí, sí, sí. que tú te mueves muy Sí, bien, ¿eh? sí, sí. Que lo sé, que me consta. Ah, yo pienso que la musicalidad la llevamos en el cuerpo. Exacto. No hace falta hacer 4 pasos de salsa, es que es una manera de caminar, es una actitud, es una actitud. Como cubano, sí, es cierto. Exactamente, Pues exactamente. y vamos a seguir con tu actuación y me gustaría que me hablaras. ¿Cuál ha sido el trabajo más gratificante que has hecho durante esta carrera que es bien larga? Y no vamos a decir cuántos años porque la gente tiene que sacar cuenta, pero llevas un montón de años actuando y que has tenido montones de... Has hecho películas, has hecho cortometrajes, televisión, en fin, tú has pasado casi por todos los medios. ¿Cuál ha sido el personaje ese que todavía tú recuerdas, ya de adulta o de... Bueno, Esa es una gran pregunta, ya sé. es complicado, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro. Lo sé. Y yo creo que el gran personaje, y te lo confieso, ese gran personaje yo todavía no lo he hecho, el que yo quisiera hacer. Y es bonito también eso, ¿no? Mm. Porque bueno, no estoy muerta, no No, estoy por supuesto, lo muerta. puedes escribir todavía. Por eso te dije hasta Exactamente. ahora. Porque, hija, y eso viene también de atrás, porque todo viene de atrás. Yo siempre he soñado con interpretar la Carmen, por ejemplo. Oh, Y wow. volvemos Me al canto, encanta. pero ya eso es meterse en camisa de once Entonces, varas, son pues, palabras mayores. podemos pensarle hacer una producción por ahí. Me A encanta. mí, ese fue entre los primeros libros que a mí me cayeron en las manos, es el de Prosper Mérimée, ¿no? Carmen y Sí, Colomba. caramba. Y lo comprado, no me acuerdo, alguien me lo compró, de estos libros así, ¿no? Que circulaban por entonces, ¿no? Mm. Y yo me lo leí. Y a mí todavía no había escuchado la ópera, no había visto las películas que después vi, simplemente la historia de la famosa Carmen. Yo me obsesioné con ese personaje. Pequeña que era, me identifiqué con esa ansia, con ese deseo de esas ansias de libertad, Mm. de querer comerte el mundo, de no dejar que nadie te ponga un pie encima, ¿no? De ser tú tal cual, ¿no? Exacto. Y exprimir tu feminilidad y tus deseos, tus ganas, tu desenfado, ¿no? ¿Sabes? Mm. De hacer de ser libre, pero libre a nivel mental y libre de mujer. Claro, en aquel momento, En esa época. en lo que se escribe, en la cual se escribió aquello, por supuesto la mujer tenía muchas desventajas. Entonces, claro, se magnificaba todo eso,
ahora yo creo que no hay nada que no podamos hacer nosotros las mujeres, pero bueno, antes las condiciones eran otras. Sí. No, Y aunque eso, todavía, bueno, perdona que te interrumpa, todavía hay lugares y países que todavía el papel de la mujer está reprimido. Entonces, creo que todavía es un personaje que sí que podría resonar con súper otras. marginado Sí. y inclusive en el mundo este gitano, porque hay una evolución también en el pensamiento. Yo te Mm, estoy hablando de los inicios, ¿no? De las sí. cosas que me inspiraron. Ujú. Ya después creciendo, madurando, ¿no? Viendo cómo va el mundo, ahora creo que si antes la Carmen, ¿no? La historia me fascinaba desde todos los puntos de vista, ahora ya no es tan así. El personaje, por supuesto, me resulta fascinante, el Mm, personaje ella, Carmen, me encanta, pero ya es diferente, ya lo veo diferente, el tema de los animales, el tema de la mujer rebelde y de esta pasión que después termina en homicidio, porque sí, realmente la Carmen la mata, ¿no? sí. La mata a José. Entonces, ya como que esa idea, me acuerdo que en sus entonces aquí, cuando leía, a mí me parecía una cosa tremenda, ¿no? Una cosa pasional, increíble, Ujú. con unos matices de estos que ya no me resulta tan así, ya me parece una historia abominable de lo que cuenta la historia. Ojo, Mm, quitando el personaje y las ansias de libertad, ¿no? Con el que yo me identifico, ¿no? por supuesto. Con esas ansias con las que yo me identifico de Carmen. Pero bueno, cambia porque ya te digo, cambiamos todos, ¿no? En la Sí. medida que vamos hacia adelante. Y bueno, volviendo al personaje que me decías, bueno, tengo eso que quisiera hacerlo en algún momento. Yo no sé si como ópera no lo podría hacer, no tendría no estoy preparada, ni tampoco me interesa tanto porque ya está hecho por Sí. grandes. Pero sí, ese personaje, el personaje, no tanto la Va a ser una historia. obra de teatro, Gigi. Tú eres ¿Cómo muy no? buena en teatro. A ¿Cómo mí el no? Me teatro, encantaría. Tengo proyectos con eso, pues tengo proyectos entonces, de grandes poetisas, avanti, avanti, hacerlo, pasionales, así, de avanti, estas, avanti. avanti, avanti, avanti. Y de lo que he hecho, bueno, me ha gustado mucho ese tiempo que estuve interpretando la famosa Bella de la Alhambra, Mm. bueno, me llamaban la Bella del Alambre. Era un Por poco, los ¿no? pelos. La Bella del Alambre, porque yo lo que hice fue un poco satirizar, ¿no? Era un poco una Bella de la Alhambra, pero en una versión un poco ridícula. Lo que hacía era, o sea, atraer a las personas y, no digo meterlas en dificultad, pero era como o sea, seducirlas, me acuerdo con la boa, Ujú. y ese momento, ¿no? Que los traía hacia mí, y me ponía a cantarles, a susurrarles, y entonces se reían, y yo no se sabía si estaba borracho o no estaba borracho. Era un personaje un poco loquito, ¿no? Una bella de Alhambra distorsionada. Si Beatriz viera eso, Le da, le daba una le da cosa. un fa- Pero era lindo, ¿no? Porque era un personaje que seducía, pero era simpática, ¿no? Tampoco iba más allá, ¿no? Y No, entonces pero estaba. a mí me parece fundamental que a veces también esos personajes que son ya clásicos, uno desde el punto de vista personal como actriz, lo pueda reinterpretar y hacerlo más, quizás más asequible a otros públicos, a otras audiencias, ¿no? Claro, A mí me claro. parece fundamental, así que me gustó mucho eso. Gixia, algo que me gustaría preguntarte y es algo que siempre le pregunto a todos mis invitados, porque casi todos somos inmigrantes, Mm. mujeres, y me gustaría saber qué desafíos enfrentaste al inmigrar de Cuba a Italia eh, como mujer, como actriz. ¿Cuáles fueron esos desafíos como inmigrantes que tuviste? Esa es una, Bueno, tú hablas como en pasado, bueno, que todavía. igual es como un presente, que yo lo llevo al presente porque no es superado. Yo creo que el problema ese emigrante no es superado. Y todavía no lo he Tienes razón. superado yo, porque ahora es que yo empiezo, esa palabrita, ¿no? Es como me empieza a sonar y te explico. En un principio,
sea, no, mi idea no era emigrar, no era emigrar. ¿Por qué? Porque, o sea, yo estaba en mi mejor momento, estaba en Cuba, 25 años, en el momento, digamos, de más trabajo, ¿no? Donde mejor me sentía, porque recientemente había terminado la escuela, el servicio social, etcétera. Después hablaremos, bueno, de la colmena y Sí. demás. Y era como que ya yo empezaba a hacer televisión, empezaba también con el ICAI a trabajar en el cine. Estaba en un buenísimo momento de mi carrera, éramos tan jóvenes. Además, ¿sabes? Todos esos sueños que tú quieres, te parece que el tiempo no te va a alcanzar. Tienes 25 años y la vida por delante, pero tú no, tú piensas que no, que tienes que hacerlo todo En en el ese momento. momento. Exactamente. Y ahí en la escuela de cine, trabajando, bueno, es que conozco a mi esposo, ¿no? Italiano y siciliano. Entonces, nada, la magia del cine El hizo amor. que ocurriera la magia del amor. Y bueno, así fue, nos enamoramos, estuvimos durante 6 años, porque más o menos desde los 25 y hasta los 30 y pocos, yo estuve trabajando en Cuba En y la Cuba. mayor parte de las cosas que hice las hice en Cuba, sin poner un pie fuera de la isla. ¿Por qué? Porque estaba trabajando y una cosa detrás de la otra y una cosa detrás de la otra y estuvimos juntos por 6 años de noviazgo, Pobre hombre. preocupados. No, porque sabes cómo son las características, ¿no? De Sí, nuestro país. Entonces, pobrecito, él era el que tenía que estar entrando y saliendo. claro. Y en ese momento siempre decíamos, no, ahora yo te acompaño a ti. En algún momento me acompañarás a mí. Y así fue como fue lo que ocurrió, que después de un tiempo en que yo, bueno, estuve trabajando y demás, le tocaba a él también, porque él es artista, igual que yo. Y eso, yo creo que eso nos facilitó las cosas, ¿no? No teníamos que marcar tarjeta, podíamos estar, y por un tiempo estuvimos o sea, en un país y en el otro, para adelante y para atrás, como decimos, por eso, ¿no? Entonces yo, cuando ya yo vine, las primeras veces que vine, porque estuvimos en España, viviendo en España 4 años, claro, Entonces sí, exacto. es eso, pero son matices, Exacto. justamente son matices. Emigras igual, porque Es la misma proceso. estamos viviendo. Emigrar Exacto. es vivir Exacto. en otro lugar, integrarte y, bueno, y aceptar costumbres y culturas de ese país donde llegas, donde eres, donde, donde siempre serás una extranjera, depende cómo lo veas. Pero sí, en un principio esa palabra a mí no entraba en mi vocabulario, ¿no? La idea de emigrar, porque no quiero estar en mi país, porque quiero tener nuevas experiencias, porque quiero... No era así. Las Lo sé. circunstancias hicieron que pusiera pie en Italia y bueno, ya te digo, prácticamente el inicio de nuestra relación fue prácticamente en Cuba. Ya llegando aquí, con la idea de tener siempre el piecito allá, Un pie aquí y un pie allá, sí. y un pie Esa, allá, en el fue puente. así, En el porque fue puente. así. Sí. Que a ver, yo eso no lo condeno, porque ahora con los años, claro, y ya habiendo pasado por eso, uno empieza como que a pensar y a sacar conclusiones, ¿no? Bueno, del por qué hago aquí, esas preguntas que uno siempre se hace, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hasta cuándo Sí. estaré aquí? ¿Me veo aquí en los próximos 5 o 10 años? ¿No? Sí. Y entonces sí, realmente es complicado, y claro, yo he tratado de insertarme. eh, Ujú. han habido, iba a decir accidentes, que bueno, no son accidentes, porque la maternidad son cosas que, o sea, Sí. te detienen, pero no te paralizan, ¿no? Exacto. Pero por un tiempo tienes que estar en función de eso. Entonces, ya yo estando aquí con la mente allá, acompañando a mi esposo, eso hizo que quizás, cuando tú dices de las diferencias de los tipos de inmigración, ¿no? Yo no pusiera raíces, ¿no? Mm, En esta segunda patria o tierra o como mm, queramos decirle, ¿no? No puse raíces porque mis raíces siempre las vi del lado de allá. mm. Entonces, bueno, aquí yo me veía más en una fase de acompañamiento, ¿no?
de correspondencia, así como estuvo él allá conmigo, bueno, me tocaba a mí ahora acompañarlo a él. Y después son las circunstancias, Yanni, porque son Claro, las la vida, circunstancias. por eso, La vida, la vida. Y yo la vida. contra eso no puedo. A ver, si hubiera caído a lo mejor en Roma, o a lo mejor más joven de lo que era cuando vine aquí por primera vez, no que pudiera pensar en algo, ya superaba los 30. Por lo tanto, pero no, las circunstancias eran otras, eran diversas, ¿no? Éramos los dos como un poco los gitanos, nos decían, ¿no? Porque también nos dedicamos mucho tiempo a viajar, que como te decía, estuvimos en España. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Y ya te digo, ahí van, es complejo porque ahí son también más las prioridades, las ideas, los sueños que uno tiene. Entonces yo no vine yo no vine preparada para decir, me voy a vivir en otro país y yo voy a desarrollar, a seguir desarrollando mi vida de actriz en Desde, otro país. En tanto porque además, y esto es importante, está la lengua, que para ti tendrá que haber sido una cosa tremenda, lo hemos hablado. sí. O sea, aprender otra lengua, yo el italiano, todo el mundo dice, no, porque el italiano es fácil. El No, para italiano, nada. No, no. que venga aquí el que me lo dice. No, es una lengua preciosa y la puedes entender, pero no es fácil. Y No es actuar, fácil. esa es una de las preguntas que te tengo aquí. Exacto, todo está conectado, ¿no? ¿Cómo llevas ese proceso de migración y cómo ha sido para ti como ser humano, pero además también como actriz, ¿no? Porque las producciones italianas son muy cerradas, por lo que yo he visto, no hay actrices foráneas, tienes que ser una gran es muy difícil conectar o Muy, quizás muy. insertarte en la cultura ahí. Esa es mi vida. Pero, como siempre digo, no me voy a morir. Uno puede actuar hasta con 80 años. Por O sea, supuesto. no es algo que quizá, a lo mejor una bailarina es diferente, a lo mejor otras manifestaciones del arte es diferente, porque Mm, no sé. Pero la actuación siempre va a estar ahí. Es lo sí. que más me gusta hacer, pero no es lo único. Es lo que más, fíjate tú, pero no es lo único que me gusta hacer. A mí me Mm, encantan todas las artes y tengo proyectos preparados y sé que en algún momento los haré, son momentos difíciles. Ahora recién estoy pasando esa primera etapa de los 5 años de mamá, que solo las sí. madres sabemos De eso vamos a lo hablar. que significa eso, lo que Mm, significa eso, sobre todo para artistas que no tenemos un trabajo en el que tienes que marcar tarjeta todos los días y entonces, mm, bueno, a lo que vaya, tú te ajustas y tienes tu salario a fin de mes y tienes el abuelo que te cuida, y, en fin, son una serie de condiciones que nosotros los artistas no tenemos y bueno, nos enfocamos y nos dedicamos prácticamente al cuidado, ¿no? A la educación de nuestros hijos. Pero ya mm. eso se va, ya vamos saliendo de esa primera infancia, que es hasta los 5 años, que es la más complicada. Ahora Sí. es como que Puedes respirar un poquito. Sí, yo te entiendo. Yo estoy en esa etapa. estamos en lo mismo, Yanni, estamos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Bueno, pues te decía, llegar aquí, yo no vine con la idea de hacer carrera en Italia, ya eso un poco te va frenando porque, Mm, bueno, todo era nuevo también, eran momentos, y yo lo hablo porque de eso no se habla mucho, exacto. pero, o sea, vamos a Sí. tema caliente, No, el no, tema me de encanta porque quiero poner cosas interesantes, pero además que hagan reflexionar a los otros. pánico Sí, al esas quedar, a palabras. la palabrita esa del Yo quedar. también, créeme que eso es por eso me hace pagar el pasaporte, se la prórroga todos los años. Es horrible, es horrible. Sí, Entonces, claro, Cuba en este caso te ponía entre la espada y la pared. Recuerda todo lo que había que pagar en aquel entonces. sí. Mi esposo y yo nos tuvimos que casar, y de esto también tengo montones de historias, no tanto por un problema del ligarnos, ¿no? Del matrimonio, de la idea del matrimonio, porque bueno, Sí, yo lo digo siempre, para mí se firma en la piel, a mí en el sí, folio, con el tomo y la sí, cosa. eso es papel, Eso quizás después, cuando uno tiene un hijo, que como vivimos en sociedad, bueno, hay claro. leyes y hay ciertas cosas que uno tiene después que, como ser Sí, civil, acotejarse a eso, ¿no? Pero en un principio a mí la idea del matrimonio no es algo que me seduce. No tengo nada en contra, pero tampoco es una cosa que me seduce, mm, ¿no? Nos amamos y ya está.
Bueno, pues tuvimos que casarnos, todas las cosas que hubo que pagar, la cantidad de dinero que ha habido que pagar para poder estar en regla, en norma y todas las Sí, cosas con sí, sí. Cuba. Y son cosas que aparentemente no hablamos de eso, Mm. pero son muy fuertes en la balanza a la hora de decidir. Son cosas que pesan mucho, Por que supuesto, pesan ¿no? Y de eso son desafíos que uno enfrenta como inmigrante, de un lado o de otro, porque estás en claro. el medio. Y tú Y te sí, recuerdas que antes, a diferencia de ahora, eran 11 meses. sí, Esto de los 2 años es reciente. sí, sí. Entonces, cuando tú decías, bueno, por eso entiendo tantas personas que después se quedaban, porque cómo tú llegas a un lugar completamente desconocido o no, pero nuevo para ti, y te insertas y te integras en menos de un año y Sí, después tienes que regresar. Tantas personas no regresaban porque una vez que lograban dar el paso, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían? Entonces, bueno, he sido siempre muy trabajoso el mm, tema de cambiar porque yo sigo manteniendo mis vínculos, pero el precio que he tenido que pagar para seguir manteniendo mis vínculos y todo lo que tú sabes del tema de propiedades y si no sí. tuviera tantas, pero bueno, en fin, esas cosas. Bueno, pero lo poco que tienen es lo que hay Pero eso que poco que tenemos hay que salvarlo porque si no, mantenerlo. imagínate cómo nos quedamos, claro que sí. Exacto. Entonces, bueno, esas cosas también pesan y esas cosas hacían que yo pensara, estuviera siempre con la mente allá. ¿Qué te impide de afincarte aquí? Y yo me acuerdo que en sus tiempos fui muy criticada porque era como que yo no me sentía en este lugar, no me sentía que pertenecía a este lugar por la lengua, o sea, por el idioma, porque estoy en Sicilia, no estoy en Italia, y es cuando te digo que también depende de Mm, las circunstancias, ¿no? No es lo mismo estar en una capital, para mi carrera, digo, sí, para mi, sí. Sí, no, yo ¿no? te entiendo. Porque a lo que vaya, o sea, es lo que digo, si yo fuera, no sé, médico, dentista, maestra, ingeniera o otro tipo de cosas, yo quizás me hubiera defendido mejor, hubiera buscado más rápidamente, me hubiera insertado. Pero un artista en una tierra donde llegando yo, prácticamente la RAI, que es la radio y Ujú. televisión italiana, se iba de Oh, Sicilia. Sicilia es otra isla. Yo es salí de una otro isla espacio para meterte en... meterme en otra. Entonces, y aquí no, realmente no se hacen las cosas. Se hacen cosas, pero siempre en Roma, en Milano, hacia el Sí, en norte. la... Tenía que haberlo pensado anteriormente y entonces sí, bueno, no me importa nada, yo me voy y yo con mi maletica y me voy para Roma, pero no era la idea, no era la idea, porque ya yo no pensé como ser individual que se iba a Lo realizar su sé. vida en otro país. Y Sino fue como una elección, familia. exactamente, Sí, que es una exacto. elección. Y eso hay un precio por eso. Hice casting, el único casting que llegó aquí grande, en Palermo, Mm, que es donde vivo, donde estoy, era para una especie de telenovela siciliana, se llamaba Agrodolce. Agrodolce, ujú. bueno, se Ah, entiende esto, agrodolce, agridulce, ¿no? Agridulce. agridulce. Y bueno, fui al casting, era un personaje, también es eso, o sea, en tanto, porque además nosotros, yo como actriz, nosotros los actores, ya, ya no te digo en un lugar donde no se haga nada, hasta en la meca de la meca, eh, somos dependientes de que para Sí, este personaje tengas el pelo así, la nariz para acá, sí, el tabique jorobado, exacto, la gorda, la flaca, la fea, la negra y la blanca. O sea, exacto, estamos siempre a expensas de ser elegidos por alguien para exacto. poder trabajar, a no ser que te crees tus proyectos, pero a mí lo que me gusta es actuar. Lo otro lo puedo hacer. Entonces, claro, ya así es complicado. Imagínate tú cuando no están creadas esas condiciones, cuando no se mueven las cosas aquí, tampoco los personajes que te proponen una vez que puedes llegar a un casting, que tienes la suerte de llegar a un casting, porque no es que llamen a todo el mundo, ni porque tú eres Sí. aquí si tú no existes, ¿no? Si no tienes Entonces, agente, ¿no? Tienes que tener un agente representante. exactamente, Exacto. Sí, exactamente. ese es el Entonces, mundo yo lo vine a capitalista. entender, sí, yo lo vine a entender después, porque al inicio, ¿qué representante? ¿Qué cosa? Sí, Porque tienes que tener. representante quizás en otro lugar donde haya fermento,
Mm, en un lugar donde no hay fermento, que representante, me sí, represento sí. yo misma. Sí. ¿Qué Por voy a hacer, supuesto. no? No, 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 por supuesto. No, yo te entiendo y Me- por eso quiero que me hables de esa etapa como, como actriz y como, porque además también tenemos el otro, cuando estás del otro lado, sobre todo en Europa, nosotras somos negras, ¿no? Al final, sí, mix, mezcladas, pero mulatas o mestizas, claro, claro, mestizas. Y mestizas. para encontrar personajes en Europa, me imagino que Complicadísimo. sea, exacto, es lo que he Y, visto. y Yanis, más que nada, porque a ver, ese problema, a ver, ¿cómo explicarte? Yo tengo ese problema, pero con un matiz diferente. Mm, ¿Cómo te explico? Sí, yo soy mestiza, ¿qué cubano no es mestizo, no? todos. Aquí está, aquí estamos. Pero yo no soy la cubana quizás en Asia o en Rusia, ¿no? Yo vine a caer en Italia, en el sur de Italia, Mm, así como, o sea, como cuando estuve en España, en el sur siempre de España, estuve entre Madrid y el interesante. sur, entre Madrid y el sur. Y yo realmente, no siendo de piel negra, ¿no? Soy también una, ¿cómo decirte? Parezco una oriunda, parezco una sevillana, parezco Mm, una siciliana. Aquí la gente me dice, me siente que soy cubana, o sea, me preguntan cuando me ven a hablar, porque aunque hablo italiano con el acento este que tengo, es que sí. se entiende que soy extranjera, que soy cubana. Pero por el fenotipo no me No. asocian. ¿Por qué? Porque la siciliana, ¿no? Que es el sur Ujú, siempre de Italia, para el norte sí, no, pero en el sur son las mujeres como yo, sí. ¿sabes? De piel canela sobre... Ujú, canela, qué bonito. canela es bonito. Yo, si tengo que ser, yo lo digo como mi hermano, ¿no? Mi hermano lo llama papel cartucho. Sí. No, Canela suena me gusta mejor. más caramelo o canela. O caramelo, el papel cartucho está un poco, pero bueno, así siempre, desde niña el papel cartucho me perseguía y que no es Ni ni China. oscuro ni es blanco, entonces claro, no, es la mezcla. Mm, Pero no siendo negra, claro, me parezco mucho a las mujeres de aquí, que todas mm, son trigueñas, sí, trigueñas de piel blanca, con los pelos así, con rasgados, ¿no? Las bocas sí, grandes. Yo soy siciliana, como pudiera ser una gitana del sur de España, sí. ¿no? Una sevillana, ponme Sevillana. una cosa de esa exótica, porque no soy exótica en este país. Si hubiera caído en Rusia, a lo mejor sí, aquí no. Entonces, claro, te llaman para personajes. En este caso, por ejemplo, ese casting que te dije que participé y teníamos buenas perspectivas, iba a ser una marroquina, un Oh, personaje delicioso, maravilloso. qué Siempre bonito. relacionado con la mafia, porque aquí esto Sí, es italianos. una tierra caliente, una tierra caliente. Y entonces me acuerdo que era un personaje que se presentaba como un hombre, como un Mm, varón, y yo tuve que hacer la prueba con todo un casco puesto, un casco, un sombrero, qué cosa era, un gorro. Y mm, entonces era un emigrante, porque esos son los papeles. A los emigrantes los papeles que hacen son de emigrantes. claro. También tiene lógica, también tiene No, porque es lógica. por el idioma también, ¿no? Porque al final vas a hablar con un acento, vas a hablar con... Exactamente, y porque no siendo exótica, a mí qué personajes me van a dar que esta es una tierra de actores maravillosos, ¿no? Mm, Que se han formado de toda la vida. Tendría que haber venido yo con 15 años, ¿no? O algo así, y dedicarme a eso. Pero exacto. ya en edad adulta venir con toda la problemática y todo lo que cargamos en el morral es muy complicado. Pues Te nada, entiendo. era este hombre que llegaba de Marruecos, infiltrado, y hacía de jardinero, trabajaba como jardinero en la casa de un mafioso. Y bueno, ya después se iba a ir descubriendo, ella era la que iba a estar un poco denunciando, ¿no? Todo lo que ocurría en ese Ujú. lugar, etcétera. Maravilloso, perfecto el casting, el ok, ya yo dije, ay, qué ricura, esto es lo más grande. Por faltas de presupuesto, la crisis económica mundial, Oh, global, etcétera, no hicieron, y el recorte que hubo aquí en aquel momento siempre del gobierno de derechas, bueno, pues el recorte hizo de presupuesto, hizo que no se pudiera filmar oh, esta no. segunda parte, porque la primera se había hecho, que yo no la conocía, no estaba aquí cuando se hizo. Oh, Yo hubiera podido intervenir en la segunda y no pudo ser
Oye, ya para ti, pero bueno. Según Jixi, ¿cuáles son las cosas básicas para hacer una buena interpretación, una como actriz? Las cosas básicas, bueno, yo pienso que la vocación, eso es elemental. Si no tienes la vocación, por mucho que quieras, no vas a poder hacer nada. Eso ayuda, ¿no? Porque es vital, lo más importante. ¿Qué cosa te puede...? Yo pienso que las cosas que te ayudan, bueno, aparte de todo lo que nos vamos nosotros construyendo, ¿no? El tema de la memoria a nivel técnico, ¿no? O sea, el tema de Ujú, la memoria, el tema de la expresividad, del estudio. Si hay algo que lleva estudio en esta vida, es la interpretación, ¿no? Nosotros los mm, actores tenemos que estudiar muchísimo, porque no se trata de imitar, como quizás en la idea de un inicio, ¿no? Hay que estudiar mucho y para estudiar mucho se necesita eso, constancia, se necesita ujú, voluntad, querer hacer las cosas y se necesita sobre todo, yo pienso que el actor tiene que ser un ser empático, totalmente. porque si no, no se empata con la verdad nunca, nunca. Por mucho que quieras, lo vas a ver con esta cuarta pared, no sé cómo explicar, que también es Sí. válido, no digo que no, pero yo no me quiero ver desde el público, desde una espectadora. O sea, cuando yo me meto en una cosa, pues, pues voy para allí y casi que te conviertes en eso, porque es de la única manera que tienes para ser creíble lo que vas a interpretar, ¿no? Exacto. Esas son las cosas, yo pienso que básicamente son las que se necesitan, ¿no? La empatía, el estudio, el acercarte a la gente, esa avidez de saber, de información, de qué es lo que le está pasando, porque tú no sabes el personaje que te toca, que te Es- va a tocar, ¿no? Y quizás no tiene nada que ver contigo, que eso es riquísimo, cuando no tiene nada mm, que ver contigo es riquísimo, tienes que estudiar más, tienes que estudiar más. Entonces, exacto. a mí me encanta porque no es que, a ver, es normal que cuando tú tienes un personaje, tú, claro, ya tú lo tienes, ¿no? Entonces, te pones a buscar en función de lo que tienes que hacer. Pero a mí me resulta también, me resulta también muy interesante en la vida, mientras no estés trabajando. O sea, esa cosa de yo hablo con todo el mundo, porque a mí todo el mundo me sorprende, a mí todo el mundo tiene algo que contar, que me encanta, Mm, que me exacto. encanta. Bueno, Y yo esa es una de las preguntas que pero te tengo escucho, aquí. sí. ¿Qué hace Yixia en su tiempo de hobby? ¿Qué haces para ti? ¿Cómo pasas, además de ser madre, obviamente, ese tiempo ya es como, Ese pero tiempo, ese nos ese consume las poco tiempo 24 que me horas. queda Pero cuando... ese pedacito de tiempo, ¿qué haces? ¿Qué lees? ¿Dónde te nutres como artista? Porque todo esto es como artistas, nosotras necesitamos nutrirnos, ¿no? Y eso es Seguro. fundamental. Y Ese a espacio, eso yo lo llamo, mis pedacitos. exacto, ¿Cuáles son mis pedacitos? Que son exacto. muchos, Eso me muchos de encanta, me me imagino. encanta, mis pedacitos. Mis pedacitos son muchos, no, pudieran no ser trascendentales, no son nada No extraordinario, importa, pero son pero son mis tuyos. pedacitos, que es lo que digo yo, me nutren. Nosotros trabajamos con los sentimientos y esos van alimentados, ¿no? Mm, Tenemos que nutrirnos de esas cosas. Y entonces, por ejemplo, yo soy muy feliz, lo mismo hablando ahora mismo, lo mismo hablando contigo en este mm. momento. A mí son cosas que me nutren, verte sonreír y ver las cosas que me preguntas que me hacen reflexionar. Bueno, pues así, compartir con mis amigos. Soy una persona que me encanta compartir con los amigos. Y ese Lo sé. poquito tiempo que me deja mi niña, Mm, sí, comparto mucho con mis amistades. Me gusta relacionarme con ellos. Fíjate que aún en la distancia aquí es otra de las cosas de la emigración, ¿no? Por mm. suerte es esta maravilla que Sí, podemos que podemos. comunicarnos, ¿no? Pero sí, yo cada vez que puedo tengo bueno, mis grupos, mis conversaciones que no terminan nunca con mis amistades, que nos estamos WhatsApp de 4 horas. constantemente. Sí, 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 con 4 horas. He tenido conversaciones de hasta 7 horas en una jornada laboral. ¿Qué hiciste? Y me quedo así, hablar. No, Eso es hablar, no he hecho más fundamental. nada, no he hecho más nada, pero son mis pedacitos, ¿qué quieres que te Exacto. diga? Bueno, sí, mira, escucho música, soy un amante del Ujú, jazz, lo sé. tengo, la lectura me encanta, tengo que volver a coger el ritmo, tengo que volver a coger el ritmo porque con la niña no es que no lea,
es que cambia la literatura. Sí. Entonces, el tiempo que me ponía, que le dedicaba yo a leer mis romances y mis historias, bueno, pues ahora tengo que leer Había una Libros vez, infantiles, El yo sé. Príncipe, y ver a la Mongolfiera y todos los cuentos de Gianni Rodari que después te tengo Me encanta, no, Gianni Rodari me encanta. lo En más grande español de lo la vida. leí, sí. Lo más grande de la vida. Y bueno, eso, que Mm, cambia no te entiendo. las historias cambian, tú tienes que estar igual. Entonces sí, ya te digo, leo no solo literatura, o sea, mis romances y eso, sino también información. Ahora es muy fácil también empezar por Internet. Google. Ujú, Es la forma que tengo también de estar vinculada y relacionarme con el mundo, ¿no? mm. Las noticias, todos estos periódicos que están digitales, incluso de Cuba, que me Sí, interesan muchísimo, que me gustan muchísimo. Leo mucho de eso sí, sí, yo también. Y bueno, básicamente, yo ahora con el COVID, cuando inició, yo me di un gustazo tremendo porque yo dije, espérate, este es mi momento, no, este es mi momento, todos estamos en casa. Y me exacto. recuerdo que al principio fue una maravilla, porque la cantidad de directas que me vi yo, que disfrutaba muchísimo, porque no sé, porque no tenía entonces el tiempo de ir a un concierto, ya Sí, no por el tema, o sea, a ver si me explico. La pandemia ha venido digamos, a sustituir las diversiones y los entretenimientos que hemos tenido, ¿no? De ir a un cine con sí. nuestros propios pies, de ir a un concierto, disfrutar de la música, eso no, por la pandemia no era posible, pero no, claro que lo hacía, claro que iba en la medida de mis posibilidades, iba de presencia a los lugares, pero el no poder ir por el COVID y poder ver las cosas a través del Mm, teléfono o de la sí, computadora o lo que fuera, o sea, por internet, eso me daba a mí una satisfacción tremenda, sí. porque No, yo vi, te entiendo vi y es la montones de parte, cosas que no hubiera podido asistir, ujú, exacto. quizás, Es porque la no. que también yo he hecho porque yo he podido visitar museos que yo no he podido ir, como el Museo del MoMA en Estados Unidos o el Dalí que volví, que hace tiempo fui, pero quería volver de nuevo a verlo y lo Yo fui al hice, Hermitage hace sí, poco, exacto, o y es sea, como, y es viajar dentro de ese espacio limitado, pero para nosotros, sí, sí, a mí me encanta también y se han liberado muchísimos libros, muchísimas para compensar esa parte negativa, ¿no? Y creo que nosotros como artistas tenemos que usar eso y también comunicarnos. Mira, ahora mismo siempre veo como, sí, a veces estamos se en me los hace, mismos polos nosotras, yo sí, creo, sí, estamos conectadas por yo eso. veo esa parte como una ventaja también, ¿no? ¿Con qué palabras definirías tu vida en este momento? Si tienes que definirla así como, Palabras, palabras. Wow, con palabras. o En este con qué imagen. momento, en este momento específico, es complicado, pero yo presente, es la que me viene, Qué presente. bonito, me encanta. Presente, es lo que me viene, es porque siempre he pensado, ¿sabes? De esto he hablado bueno, con la gente que me conoce, mis amigos, ¿no? Yo pienso que, claro, como toda persona creativa, como todo ser humano, ¿no? Igual yo vivo y me nutro de sueños, ¿no? Y tengo proyectos y cosas en las que pensar. Todavía estoy joven, o sea, me proyecto también, me puedo proyectar hacia un futuro, porque uno va construyendo las cosas justamente y pues pretende verlas realizadas en algún que otro momento. Pero para mí es muy importante, Yanis, ¿no? O sea, cuando te digo presente, es que eh, excluyendo ese futuro, porque aunque yo tenga, te repito, esos proyectos y esos sueños, que son muy importantes, están ahí, pero si son importantes ellos, para mí es más importante el camino y el proceso que lleva a alcanzarlos. Bella. Y entonces, en eso es en lo que yo pienso, en eso es en Mm, lo que yo me enfoco. Yo no te voy a decir ahora, porque además tú ves cómo va el mundo, tú no sabes lo que te va a pasar mañana, ¿no? Lo que pudiera pasar mañana. exacto. Entonces, claro, yo puedo
fantasear, puedo imaginar un día de mañana, cómo será dentro de 5, dentro de 10 años, pero no le doy toda la importancia a eso, le doy la importancia sin renunciar a eso, a cómo yo voy llegando a eso, ¿no? Cada día, porque en dependencia de mi presente, de lo que yo haga en el presente, así va a ser mi futuro. Qué Entonces bonito. me concentro en lo que yo vivo, porque tengo un montón de cosas por las que vivir que me hacen muy feliz, y entonces eso yo lo disfruto. Yo disfruto cada cosa que me pasa. Yo la disfruto, la disfruto. No me interesa si va a terminar, si no va a terminar, si va a poder ser, si no va a poder ser, si se va a caer, si no se va a caer, si se dará, si no se dará. Te juro, no pienso en eso. Qué Yo pienso bonito, Gigi. en este momento que estamos hablando, en el presente. Me encanta que digas eso porque es mi filosofía de vida también. Y bueno, por eso es que somos amigas, creo, que estamos como en sintonía todo el tiempo con cosas profundas, ¿no? Para mí esto... Con el carácter. Yo, o sea, por mucho que yo trate pero yo no me puedo atormentar, yo no puedo, no sé, no me pertenece Eso. ese ¿cómo es? Autolesionarme, ¿no? Y Mm. esta cosa de tirarme tierra encima, y es este problema, y cuándo voy a salir de este problema, y esto cuándo se va a solucionar, y cómo voy a hacer, y el futuro de mi hija, y el futuro, no, yo no me No, meto no. en esas cosas, porque no avanzas, no Bravo. avanzas, no avanzas. Y Tienes lo razón. digo, se hace camino al andar, Yanni, Así ¿sabes? mismo, caminante. Parte y Exacto. no te ofusques ahora a pensar qué va a ser de la vida tuya, de tu hija, de tus seres queridos en 10 años, no, Me porque eso encanta. te frena, porque las condiciones muchas veces no están creadas para tú poder entonces visualizar cómo será el futuro. Exacto. Estamos vivos ahora. Mira, llegó Exacto. el coronavirus, ¿quién lo hubiera dicho? Exacto. ¿Cuánta gente no han quedado en el camino? Exacto. Ujú. Nosotras que somos literal, o sea, Sepúlveda, Sí, muerto de coronavirus, exacto. en un momento que estaba tremendo, un momento estaba trabajando aquí, y en un momento de fervor tremendo que estaba, de creatividad, Así mismo. de todo No, lo a que mí me tenía marcó con muchísimo coronavirus. su muerte, sí. Uf, Sí. y Ese es por uno coronavirus, de... porque han habido muchas Exacto. otras muertes, pero bueno, que han pasado en este año infeliz. Mm. Pero no ha sido directamente por el coronavirus. En el caso de Sepúlveda, por eso te lo decía, Sí, porque ¿quién le hubiera dicho a él, ¿no? que pudiera. Que en ese momento en que estaba iba a morir de coronavirus? Muy Sí. fuerte. Fue una... Saje, Sí. Luis, Sage, ya, pero eso es como la parte americana. Estoy hablando de la el parte Boris, cubana. El Boris, por el supuesto, el Boris, por Boris. favor, Boris, que es Boris un gran González Arenas. director, un gran amigo, Boris González. Arenas. Entonces, esta producción para mí marcó un antes y un después, por supuesto, en mi perspectiva como escritora y como productora, porque ahí fui productora trabajé como asistente de producción, porque era una producción grande internacional. Y además fue una película que marcó para Cuba también el tipo de producción que queríamos hacer en ese momento, ¿no? De conectar, de abrir puentes con Estados Unidos. Bueno, en fin, para mí tuvo muchas lecturas y muchas cosas importantes. Era una Exacto. novedad. Fue una... Y trabajar contigo ahí fue como, wow, fue como el combo de tener todas las cosas que uno sueña como artista, como productor, en fin, como creativo, conectar a todas las personas en un solo proyecto. Eso fue como, wow, verte actuar, verte allí. Además, también es algo que tengo que decirlo y que yo noté, y no sé si hablamos de eso algún día, pero como como actriz tú también aportaste a esa película, hay que decirlo. Yo sentí que tú dirigías de cierta manera también cómo querías verte, cómo querías, trabajaste los diálogos, algunos diálogos también. De ese papel quiero que me hables y qué importancia tuvo para ti este proyecto también, porque además es un proyecto de inmigración además también. Precioso, precioso, porque ahorita cuando me preguntabas también de los personajes que de alguna manera te marcaron, no tanto, no tanto los personajes, sino las producciones, Proyectos, sí. los proyectos que te marcaron, para mí ese fue muy, muy importante. Yo, porque además, no solo lo que me divertí,
sino lo que me involucré con ese proyecto Exacto. a todos los niveles, que ya no está. Sí. Bueno, pues teníamos al maestro Raúl Pérez Ureta y bueno, ahí fíjate, esa es su magia, eso no, ahí no se puede hacer nada. Exacto. Pero sí, desde los comienzos, como fue un proyecto de jóvenes, ¿te acuerdas cómo era, no? O sea, estos estudiantes que tenían que hacer su tesis en los Estados Unidos y bueno, decidieron hacer este tipo de proyecto novedoso que tenía que ver entonces con las relaciones. Ya no era la historia que contaba, que pudieran fabular o algo así, no, tenía que ver con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y cómo una Exacto. historia de amor se podía concretar con esa distancia, con tanto mar por el medio y con tantos inconvenientes y con tantos obstáculos. Exacto. Entonces, a nivel de técnico, no sé, de la realización, fue interesantísimo, porque prácticamente nunca nos vimos prácticamente con el actor, ¿no? Sí, porque Mi se amor. trabajó dos dimensiones y de hecho, No, lo más habla porque tú estuviste ahí no, sí, vaya. no, pero lo más lindo que creo que para ti como actriz, creo que fue también una experiencia porque se unió el teatro y Lo el cine, principal. ¿no? Entonces esa combinación de cine y teatro para mí fue, sí, muy interesante. Fue maravilloso porque, claro, es que yo creo que eso, por lo menos en Cuba, eso no se había hecho. No. Era, como era un grupo, se ponía, o sea, todos tenían que graduarse en sus respectivas carreras, ¿no? Exacto. Especialidades. Entonces, ahí entraba todo. Y bueno, partía de eso, ¿no? La cosa interesante es que se contaba una historia eh, teatral, y de eso sí voy a hablar porque te recuerdas que fui a Estados Unidos, Sí, ¿no? yo Entonces, sé, sí. era complicado porque no era una fiction, no era una película que tú vas, y no, era una obra de teatro con imágenes, ¿no? De filmaciones que ya se habían hecho, ¿no? Previamente. Entonces, en el momento de Cuba, como nunca nos pudimos ver en el momento de la puesta en escena, o sea, de la realización, nunca nos vimos ya después en Estados Unidos y todo, pero en Cuba, o sea, yo como personaje, junto con los otros 4 actores que estaban siempre presentes, ¿no? O sea, nos subíamos al proscenio, actuaba y yo me comunicaba con mi compañero, o sea, contrafigura, no, el otro protagonista, Sí, el actor, me comunicaba con él a través de imágenes exacto. que se habían filmado en Estados Unidos. Era como, eso que ahora está tan en boga, ¿no? La videollamada Exacto. y ese tipo de cosas, pero Por eso te entonces pregunto, porque fue una experiencia en ese tiempo que claro, fue hace porque unos cuantos ahora es que años. ha cogido auge esta historia de las videollamadas y los Exacto. videochats y estas cosas, pero en el 2009, 2010, ¿cuándo fue que lo hicimos? En 2009, el sí. 2009 no era tan así, te lo aseguro. Y eso para no hablar de Cuba, porque a lo mejor eso ocurría en Chipre, pero en Cuba En Japón. o en Japón, pero en Cuba no, en Cuba no. Exacto. Entonces, figúrate qué interesante eso, o sea, yo no lo conocía a él, yo no conocía al amor, al actor que hacía el personaje, ¿no? De tu pareja. Básicamente te decía, era una historia de amor que había que se tenía que concretizar y que por el bloqueo, por todas las impedimentas, etcétera, no tenía razón de ser. Por lo tanto, me comunicaba con él a través del video cuando yo estaba en Cuba. Yo estaba en proscenio y él en video. Y cuando estábamos en Estados Unidos, entonces él estaba en proscenio y yo estaba en video Exacto. hasta un momento final que entonces nos encontrábamos los En el dos y escenario. el epílogo exactamente como diciendo, el amor vence, ¿no? El amor siempre va a prevalecer, ¿no? Y eso Exacto. fue lo que pasó. Pero si yo me involucré mucho con eso, Lo sé. partiendo del propio Boris González Arena, eh, con el que me compenetré muchísimo, ¿sabes? Es muy bonito, es muy bonito. Sí. Y yo creo que eso tiene mucha importancia a la hora de tú valorar los trabajos. Cuando tú decías, los trabajos que más te quedan, a veces no es ni siquiera el personaje que tú hiciste, porque no va dicho que el mejor personaje es donde mejor te sentiste, o Exacto. viceversa.
A mí me pasó mucho también con páginas del diario de Mauricio y la relación que establecí con Manolito Pérez, hoy por hoy un padre que hubiera Mm, querido tener, porque es como un padre para mí. Bueno, pues esos lazos que se crean, yo en entrañable lejanía, los pude elaborar con Boris. Boris es una persona muy reflexiva, muy inteligente, sí, y ahí estaba en juego el tema político sí. porque, ¿sabes? Hay mucha censura y realmente el super objetivo era que se pudiera ver la obra, que se pudiera hacer y habían 3 o 4 escenitas un poco, ¿sabes? No sé, Eh, nos duras, tocó duras, fajarnos. reveladoras. Y Ajá. entonces le dimos mucha cabeza a eso. ¿Te acuerdas también que habían efectos especiales? El Ujú, famoso abrazo, ese famoso abrazo que sí, nos damos al final, que nunca nos dimos porque nunca nos tocamos. Era sí. mágico aquello, era mágico. Y era un equipo, será porque la gente era joven, porque eran todos de una escuela, porque cada uno de ellos tenía que graduarse y yo le ponía el plus, no sé qué Ujú, cosa era, que hubo una magia en esa producción, ese proyecto, hubo una sí. magia tan linda que yo No, no el hay día que no equipo, me acuerde de eso. sí, el equipo de Estados Unidos fue Grandioso. maravilloso. Son personas con las que yo quiero seguir trabajando y hacer más proyectos porque quedó esa amistad. Es ¿Cuál cierto, era? trabajamos con Renecito Cruz Con también, de Renecito, René de la FN. Cruz, cómo que- no, con René de la Cruz, Sí, también trabajó el papá de Brose. No, en fin, ujú, todas las personas que trabajaron, Alejandro Socorro, en fin, ujú, todas las personas que trabajaron se compenetraron mucho, había mucha libertad también. Y sí, yo pienso que donde se habla de amor, la gente se siente libre. Y cuando tú exacto. te sientes libre, que venga lo que venga. Exacto, fluye, todo fluye. Fluye, todo No, fluye, todo fluye. no, ese proyecto, Gicia, te pregunto y vuelvo a insistir porque yo sentí que tú estabas trabajando no solamente desde el punto de vista como actriz, sino también aportaste en cómo decir las cosas, en cómo verte en cámara, cómo moverte, en fin, eh, bueno, no podía estar todo el tiempo. Me metí un Sí, poquito estaba ahí. así. No, y eso me encantó porque desde mi punto de vista como productora yo andaba corriendo todo el tiempo, solucionando problemas todo detrás de cámara, pero en los pocos momentos que pude participar en las discusiones de mesa, yo te veía y decía, wow, Jigsaw tiene como carácter para dirigir, en fin, es algo que Me deberías gusta. explotar, exacto. Y pues de eso Bueno, bueno, a quiero que me ver. hables y volvemos a un... Sí, no, eh, ahí me involucré mucho, la parte, sí, la parte técnica y la parte también del guión, que era un guión que estaba también trabajado, pero bueno, ¿qué pasa? También era la visión, estaba trabajado por norteamericanos, ¿no? Y ujú, era un poco la visión del romance de ellos, había que contextualizarlo, exacto, ¿no? En Cuba. Y realmente hablaba de que esa historia de amor no era posible por toda la situación que se creaba. Era un puente, ellos estaban creando también un puente exacto. de unión entre Cuba, estaban desafiando toda la problemática, todas esas, ¿cómo decirte? Todos esos impedimentos que se creaban. Ellos porque fue un proyecto donde básicamente, o sea, era la historia segura, sí, era el proyecto de ellos para graduarse de la escuela, pero ellos se estaban acercando a Cuba, ¿no? Estaban haciendo un Ujú. puente de colaboración y ellos trataban de entender qué era lo que estaba pasando. Yo, por esta parte de aquí, contextualizando aquella historia, claro que tenía Ujú. que Sí, no, no, meterme no, ahí no, no, y eso me decir, encanta. bueno, Perdón. aquí sí, me acuerdo que hablábamos del bloqueo, o sea, cuáles eran porque uno siempre dice, no, porque no se puede, no, porque bloqueo, porque esto, pero concretamente, ¿qué cosa pasaba? ¿Qué cosa pasaba? ¿Y cuántas historias de amor no fracasaron o nunca llegaron a triunfar, a concretarse Ujú. por cuestiones políticas? Exacto, Es muy duro porque el bloqueo lo sabemos todos, o sea, ni siquiera los propios norteamericanos pueden poner un pie en Cuba. exacto. Y cómo esa pareja se iba o sea, cómo iban a concretar ese amor? ¿Cómo lo iban a llevar hacia adelante si no podían verse, no podían viajar, no podían hacer nada por un bloqueo?
es muy duro eso, porque cuando tú no puedes viajar porque no tienes las condiciones económicas, porque bueno, ya eso es un problema Ya ese es tuyo, otro tema, sí. ya eso es otro tema, pero que la política te lo pueda, te lo impedizca, es una cosa terrible, Sí, ¿no? no, no, Es es una cosa totalmente... terrible. Y me metí también porque, bueno, te decía que a mí actuar lo que más me gusta, pero sí, tú sabes que yo en Elisa hice un curso de producción con Leonardo Buenaventura, teatral, Oh, de producción teatral. Trabajamos en el Folcuba 94 oh, y hice, bueno, con él, que es el grandísimo Leonardo productor, sí, cómo no. yo y, o sea, otras, Yanis Bell y Rey Montesinos, Yanis Bell, Rey Montesinos y yo, hicimos como los asistentes de producción con ese taller que nos dio Leonardo, hicimos el Folcuba, maravilloso, una cosa Wow. tremenda. Una experiencia también inolvidable. Y ya después con Giovanni, mi esposo, que estudió cine en la Escuela Internacional de Cine, en Cuba, en esos 6 años que tuvimos sin salir de Cuba, ¿no? Porque yo estaba en mi apogeo trabajando, bueno, pues él hizo como cinco entre documentales y cortometrajes. ¿Y quién producía? ¿Quién hacía? ¿Quién La Gigi. escribía? ¿Quién? La Gigi. Gigi. Por caridad, como se dice aquí, por caridad. Yo no, o sea, no pretendo, no soy, no puedo decir que sea No, productora, ni pero mucho. es Pero una tengo ese bichito, experiencia. sí, cómo no, cómo no. Tengo esas inquietudes. Exacto, Tengo inquietudes porque me gusta, porque me empiezo a meter con el tema de la actuación, pero ya es que todo está muy relacionado. exacto. Eso Muy te iba a decir y con relacionado. eso vamos a cerrar porque te tengo que dejar en algún momento A mí de me encanta, de Yanni, ese este día. bonito tuyo, a mí me mata. Ese- y mira que lo Me intento. encanta, me encanta. Y porque siento que en algún momento la actuación, todo está conectado, como tú dices, y yo siento que tú quizás entre tus planes futuros tenga dirigir, escribir un guión y producirlo en fin, háblenme de ese bichito porque yo lo veo en tus ojos a pesar de la pantalla. ¿Qué planes tiene allí o en qué proyectos te gustaría, qué proyectos te gustaría trabajar tú misma o hacer? En fin, eso como artista creo que es fundamental. Si Sí, quieres seguro, decirlo, si siempre. no. Siempre, no, siempre, siempre. A ver, lo que te digo, ver proyectos, a ver, me encantaría escribir. Yo siempre he soñado con tener un programa de televisión en Cuba, porque de ahí vengo, de ahí soy. Un programa de televisión en Cuba que yo lo pueda crear, ¿no? Donde lo pueda crear, una especie de showwoman, no sé cómo explicarte. A mí me ha gustado siempre la conducción de programas, la presentación de programas. He trabajado en eso en el Canal Sí, Habana, bueno, donde te conocí, porque te sí, conocía del 2006, fue que nosotros nos sí. conocimos con el tema de Antes breves de... estaciones y de Exacto, dónde va La Habana, y tú en el Instituto Cubano del Libro. En exacto. fin, bueno, pues tengo, sí, me encantaría, aquí veo muchos programas de ese corte muy desenfadados, muy abiertos, claro, donde se necesita una producción, se necesita dinero para hacer esos programas, pero todos, con amor todo es posible y lo imagino en Cuba, tener un programa donde yo pueda invitar a las personas que quiero de una manera así muy relajada, pero que puedan hacer lo que ellos quieren también, no solo entrevistarlos y saber de su vida. En Cuba carecemos de meternos en la vida de las personas de meternos, no, de saber de la vida cotidiana de las personas que admiramos, ¿no? Todo se Exacto. queda en la promoción que hace del disco, en la promoción de lo que se va Sí. a presentar, de la obra, de esto y lo otro, pero no sabemos de esas personas, ¿no? Y a ver, te digo, a mí tampoco me gusta, yo no soy amante del gossip, de ahora, de esas cosas, las interioridades de cada uno, que cada uno No, se las pero tenga. mira, esa es como de la intención que yo tengo con este programa también, Saber más. más conectar al ser humano, porque Cuando eso tú me estableces encanta. la química y cuando tú estás estableciendo una comunicación con personas que tú quieres y admiras, todo es como muy Ujú. fácil, ¿no? Es muy fácil hablar de cualquier cosa. Y yo quisiera un programa, mi mamá decía, no, porque tipo contacto 23, no, Ujú. un O a programa Mauri, ¿no? Mauri hace algo
Sí, con dos que es muy, muy lindo, muy Eso es muy íntimo, bonito. un programa muy bonito, pero yo lo quisiera, más allá de la intimidad, que las personas, o sea, puedan hacer, no sé, el músico pueda hablarme, puede hacer su música, el escritor puede hablarme de su libro, yo puedo hacer mis cosas también, con actores, una cosa así, eso me encanta, pero yo como presentadora de ese programa. Quiero también escribir una obra de teatro con dos poetisas que me gustan mucho, Dulce María Loinás, Oh, qué por bello. supuesto, y Alda Merini, que es italiana. Mm, Ellas tienen mucho en común. mm. Fueron bastante cercanas. Dulce es más, era más viejita, pero murió antes, ¿no? Mm. Entonces ella tiene muchos puntos No en conozco común. la poesía de Alda Alda Merini, Merini. Ok, me lo tienes que más pasar grande eso. de la vida, de lo más Sí. grande de la vida, grandísima, te va a encantar. Bueno, en fin, ya te digo, son dos poetisas que lo dieron todo, que a mí me Mm. tocan cada vez bueno, Dulce, por favor. Y como tienen tantas cosas en común, ellas dos, y vivieron por momentos tan difíciles, el caso de Alda no fue feliz, no fue feliz Mm. su vida. Dulce habría que ver, indagar, Tampoco. por eso, pero la Alda fue más dramático todavía, ¿no? Mm. Estuvo internada, Mm. ¿sabes? Okay. Siempre esas mujeres tremendas, ¿no? Siempre venían eh, catalogadas de locas y esas cosas. Bueno, Mm. eso le quisiera hacerlo, quisiera escribirlo y quisiera actuarla. No sé si hacer yo misma de las dos, ¿Por desdoblarme qué la no? O, sería maravilloso, me encantaría. O bueno, o buscar otra actriz para hacer la otra poetisa. Bueno, pues eso es una de las cosas que me gustan. Y ya aquí igual tengo proyectos, estoy creando una asociación de mujeres latinoamericanas. Oh. Eso quiero que eh, me hable porque me soltaste el otro día algo así, pero no. para las mujeres latinoamericanas. Aquí en Mm. Palermo, o sea, todavía no hay una comunidad de mujeres, o si está, no están unidas, Mm. ¿no? Entonces queremos crear eso, donde podamos tener también una sede, un local, y Mm. ahí poder aunar todas estas mujeres, todas estas emigrantes, ¿no? Ofrecerle ayudas a ellas, Qué ¿no? bonito. Ayudarlas a insertarse a partir de la experiencia que hemos tenido nosotros, bueno, pues ayudarlas sea con el idioma, sea con la Mm. logística, ¿no? Dónde Mm. pueden ir, cómo pueden hacer, cómo podemos ayudar. O sea, esa parte está. También tiene un enfoque de género y haríamos, todo eso lo estamos preparando ahora, ¿no? Ahora el Mm. martes tenemos una reunión, también para hacer laboratorios creativos Me encanta. y queremos hacer talleres con los niños, Ujú. donde podamos tratar el tema de las nuevas masculinidades Mm. no hegemónicas, para que los niños empiecen desde edades tempranas a entender que los Entender. roles no son los que siempre le han dicho, Mm. o esos que ellos ven pueden transmutarse, pueden cambiar, pueden Sí. cambiarse, ¿no? En fin, toda una serie de Brasil, estoy yo de Cuba, hay una venezolana que está por ahí dando vueltas, en fin, y otras que son italianas, pero que se Quieren entienden del apoyar. tema, que son artistas que van a aportar, ¿no? Ahí tenemos pintoras, tenemos artesanas, tenemos maestras o educadoras de la infancia, otras especialistas que también se entienden con el tema de género. O sea, vamos a hacer Mm. montones de cosas y sobre todo trabajar para los niños, trabajar con los adolescentes, cursos de cocinas para adolescentes, que está a esta altura de la vida Fundamental. los manganzones no saben ni hacerse Ujú. un huevo, con 12 y 13 Tienen que años, no saben aprender. freírse un huevo. En fin, no, por decir, No, 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 me más que parece, eso, era un chiste, me era encanta la idea. rescatar la cocina de la Mm. abuela, ¿no? Esta Qué cosa en bonito. los muchachos, en fin, una pila de ideas que tenemos, y todo eso con los talleres, por supuesto, eso va escrito, eso Sí, sí, va tiene que ser un proyecto. realizado, impartido. Haré talleres de Mm. actuación con los niños, siempre he trabajado con los niños, me encanta. Tiene su tiempo y su momento, eso siempre yo lo creo. Y uno Claro, empieza con cosas pequeñitas así y se tornan Lo importante, yo creo que cuando estamos de ese lado como inmigrantes, ¿no? sí, Es encontrar el equipo de trabajo que tenga conexión contigo, con tu idea. claro. Eso Que es es difícil, fundamental, ¿eh? Es muy difícil. difícil. Eso es esa es como otra hora más de entrevista.
Eso es un gran tema. Y bueno, si lo encontraste y te puedes conectar y sintonizar, eso va a fluir y funciona. Y Claro. creo que es fundamental hacer ese tipo de... Que Ok. decir que no es fácil, mira eso, que no es fácil. Todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos dicho, no es fácil cuando uno tiene criaturitas pequeñas y está solo, ¿sabes? Llevar los proyectos, a veces la gente dice, no, pero no es verdad, con las ganas, el ímpetu, todo, no es tan así, porque No, para mí, cuando te decía de que la actuación seguro, todo eso está ahí, pero yo también soy madre y disfruto ser madre. Todo el mundo, parece un lugar común que todo el mundo no, dice, no, no, ese de verdad es el papel de la vida y eso es, pero es que de verdad lo es. exacto. No, ser de madre, pero, Es de madre, es pero, de madre, ahora mismo. exacto, ¿Qué no, hago? ¿Sabes? Entiendo mamma mía. pero para ellos, para una niña de 6 años que acabó de cumplir tanto tiempo, un momento Ya, que no exacto. entiende los códigos, no entiende que... Entonces, bueno, ella Todo dirá, bien. además, habituada a esta mamá que habla tanto, Sí, no, ella está pobre. jugando ahora con la Es televisión, hora de con sus dormir ya. juguetes. Es hora de dormir. Casi, casi, Bueno, casi. Sí, agradecerte a ti, Yanni, no. porque cuando me lo dijiste enseguida, bueno, me puse a investigar, tenía muchos deseos de verte, de saber qué estabas haciendo, porque ya por Facebook de vez en cuando me aparecías. Yo no soy muy facebookera, quizás por eso tampoco, Sí. yo no entro mucho, pero de vez en cuando me aparecías así. Veía más que nada tus fotos más las fotos preciosas que hacías, tus cuentos, tus historias y bueno, nada, y después oíste hablar inglés y yo dije, oh, mi madre, ¿cómo estamos aquí? En italiano se dice altro que integraciones. Sí, O hay sea que que... estás ahí, estás haciendo lo que te gusta, estás feliz, se ve en tu cara, eres mamá igual, o sea que te agradezco que me hayas llamado, que hayas contado conmigo para poder comunicarnos y ponernos al día, porque nos hemos puesto al día ahora, Y después, antes, durante y después, porque lo que viene, sí, sí, no, tenemos que seguir, aguántate, Gigi, no, tenemos que seguir. aguántate. No, yo estoy súper feliz de que hayas aceptado, porque quiero mucho, Gigi. Bueno, y pues yo Gracias, también, besitos, feliz, besos, besitos y abrazos, gracias a ti. gracias, Seguimos besos, comunicando. siempre. Gracias, Chao, chao. Yani.